Ok, no se vaya a perder, por favor, ahí Lucas capítulo 2. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que, conforme a sus propósitos en esta mañana, concentre su mente en lo que tenga que decirnos el Señor, ¿no? Padre, te damos muchas gracias por la revelación de tu palabra. Si ya trajo una inmensa bendición el hecho de que este anciano Simeón profetizara sobre el niño Jesús cuando fue presentado en el templo, y los padres y José y María recibieron la noticia asombrados, sorprendidos de lo que se decía del niño. Nosotros más aún, que tenemos todo el contexto de la historia, Señor, nos asombra, nos maravilla lo que tú eres capaz de hacer a través de tu propio Hijo, a través de un niño que todo el mundo prácticamente trató de deshacerse de él desde que llegó a este mundo. Pero en tu gracia, Señor, permítenos poder oír tu voz en esta mañana. Lo que tengas que agregar a lo que ya tenemos como un preconocimiento acerca de la venida de Cristo Jesús a este mundo, Señor, pueda tomar de un giro de transformación para nuestras propias vidas. No solo debemos recordar lo que ocurrió, sino cuáles son las lecciones de vida que tú esperas que aprendamos en esta mañana. Si con ese propósito nos has traído a todos los que estamos aquí reunidos, Señor, más allá del tiempo que pretendamos conocerte o no te conozcamos plenamente, permítenos en esta mañana entrar al conocimiento de las Escrituras, a la sabiduría tuya, Señor. Permítenos acceder a esa sabiduría y poder entender motivos, propósitos, razones tuyas, Señor. En el nombre de Cristo te suplicamos esto, Padre de los cielos. Amén. Amén. La semana pasada estábamos viendo a través del grupo de pastores, ellos como testigos de la encarnación de Cristo Jesús, que ese es el nombre de nuestra serie. Y la semana pasada, aclaro esto porque algunos estarán pensando, pero pastor, la semana pasada usted dijo que íbamos a ver a los famosos sabios de Oriente. Sí, pero el Señor prefiere que guardemos ese mensaje para el siguiente domingo, para cerrar el año, y que hoy anticipemos el mensaje de unos terceros testigos que vieron la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando de estos dos ancianos llamados Simeón y Ana. No eran esposos, por si acaso, si alguno está pensando en una pareja matrimonial, no lo eran. Independientemente, ellos, movidos por el Señor, llegaron al templo para recibir al niño que estaba siendo presentado. Estas son las cosas extrañas que podríamos decir que ocurren a lo largo del relato bíblico. ¿Cómo pudieron coincidir? ¿Cómo sabían que ese día iba a ser presentado el Señor? Eso vamos a verlo en el texto bíblico. Entonces, Simeón y Ana son dos testigos más que se suman a los pastores de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estamos hablando de dos personas de la tercera edad. Y quisiera empezar por ese ángulo en esta mañana. Llegar a la tercera edad, muchos piensan que es un privilegio. Digo que muchos, no todos. Para muchos llegar a la tercera edad es un privilegio, y es un privilegio si se puede disfrutar de esa etapa de la vida sin molestar a los demás. Porque para algunos es una carga, es una molestia. Y es increíble el índice tan alto de lugares, como le llaman, de descanso, reposo. Claro, le pueden poner bonitos nombres de decor a lugares donde van y abandonan a los padres y los dejan abandonados prácticamente. Entonces, ahí están estos dos ejemplos, diría yo, de cómo envejecer. Creo que la gran lección de fondo aquí es una lección de cómo envejecer. Yo que conozca, solo hay dos formas de envejecer. No hay 20, 30, 40, 50. Solo hay dos formas de envejecer. Cuando uno se encuentra inmerso dentro del grupo etario, como se le conoce, de la tercera edad, meditar acerca de esta situación, de esta etapa de la vida, es inevitable. No es que uno puede escaparse, uno puede decir, no voy a pensar en esto. Es inevitable, nos lleva a la meditación. En virtud yo diría, de los progresos en la medicina a nivel internacional, en virtud del control de la natalidad a nivel mundial y de la aplicación, sumamos a eso la aplicación de las políticas sanitarias en todo el planeta,
Ha habido en los últimos años una marcada alteración de la estructura demográfica en el mundo, caracterizada por una disminución de nacimientos, curiosamente. No sé si usted sabía esto. Lo que usted tiene en pantalla son los países donde hay menos niños, y lo encabeza Japón, le sigue Corea del Sur, sigue Singapur, del lado asiático, pero mirando Latinoamérica, los países que tienen menor tasa de nacimiento de niños y por lo tanto cada vez menos niños es Chile, Uruguay, Costa Rica, aquí en Latinoamérica, ¿no? Pero no solamente es la marcada alteración de la estructura demográfica caracterizada por esta disminución de nacimientos en el mundo, sino también que hay un aumento de la duración de la vida ahora. Y eso significa mayor cantidad de gente de la tercera edad. Igual, ¿qué países tienen la mayor cantidad de ancianos, digamos? Japón, Italia, Portugal, Grecia, Finlandia, Alemania, entre otros países. Y según los especialistas, se calcula, mis hermanos y amigos, se calcula que para el 2050, es decir, de acá 24, 25 años hacia adelante, no sé cuántos lleguemos 25 años adelante, pero si usted llega 25 años adelante, quizás compruebe esto fidedignamente, ¿no? Los especialistas hablan que para el 2050 habrá más viejos que menores de 15 años. Entonces, simplemente esta brecha se va a abrir mucho más. Menos niños, más ancianos, mucho más ancianos. Se ha dicho que la tercera edad se está convirtiendo, esto es debidamente, no son opiniones así soltadas al azar, es producto de estudios internacionales. Se ha dicho que la tercera edad se está convirtiendo en la más larga y la más costosa de las edades de la vida. ¿Por qué? Porque sin duda este fenómeno demográfico es preocupante por las implicancias que traen aparejadas. Por ejemplo, para que me entiendan lo que estoy diciendo, en Estados Unidos de Norteamérica, el 80%, solo para que tenga una idea, el 80% de todos los recursos destinados al área de salud se invierten en los últimos 15 años de vida de los ciudadanos ancianos. Ese es un alto porcentaje, altísimo porcentaje diría yo, ya que la vejez trae consigo no solo la merma de la salud, y todos los que estamos en la tercera edad sabemos eso precisamente, ¿no? Hay una merma de la salud y las enfermedades más frecuentes que se observan en esta etapa de la vida son diversas. Por ejemplo, la depresión, demencia senil, las cardiopatías, los tumores, las broncopatías crónicas, la osteoartrosis, la osteoporosis también, las enfermedades cerebrovasculares, el cruel Alzheimer, que hasta el día de hoy no se sabe el origen y que no es por algún factor en realidad llegado a esa conclusión. Puede haber sido una persona súper saludable toda su vida y al final es atacada por el Alzheimer. Ceguera, sorderas, características de esta etapa. Todas estas patologías están de acuerdo al proceso natural que se presenta en el estado de salud de las personas de la tercera edad y son características, como decíamos. Pero también, si todo esto ya causa un impacto en la persona de la tercera edad, porque no es que se recibe esto, los de la tercera edad, y me pueden dar fe y razón todos los que están aquí presentes, no es que se recibe con gozo y alegría, y yupi, tengo Alzheimer. Nadie dice eso, ¿no? Este año partió a la presencia del Señor mi mamá, como muchos saben, con 97 años encima, y los últimos 5 años vimos progresivamente el ingreso cruel del Alzheimer y cómo fue desdibujando todos sus pensamientos. Y es triste verle perder, ¿no? Una mujer que amaba la oración, una mujer que amaba leer la palabra y perder todo eso y desconocer a las personas es doloroso. Es terrible y es doloroso, pero son parte de las características que llegan a la vida de una persona de la tercera edad y ya la impactan emocionalmente, pero también
no solo causa un impacto emocional a las personas de la tercera edad, sino también hay un impacto emocional en las personas que las atienden, la familia, los hijos, las hijas, y también son los que tomando a cargo el cuidado, y sobre todo si hay un cuidado muy ceñido, ¿no? No es que abandonan a los familiares, a los padres básicamente, sino que los atiende todo su corazón. Hay un involucramiento emocional, hay un desgaste emocional, hay un impacto emocional. Y ese impacto, bueno, fuera que ahí quedara a nivel de círculo familiar, no, se va acrecentando por las condiciones sociales que están, en la cual se encuentran inmersos los ancianos, rodeados al transcurrir el tiempo, y que nos obligan a reflexionar, muchos especialistas dicen, con serio criterio moral y espiritual acerca del fin del tiempo de la vida de nuestros familiares más cercanos. A eso se suman problemas como la falta de una buena seguridad social, una adecuada gestión de parte del gobierno para atender a los de la tercera edad, que no es de las mejores, digamos, en nuestro país. A eso se suma la miseria, el abandono de muchos familiares, la incomprensión, y todo esto suele ser los habituales compañeros de muchos ancianos en esta etapa, en todos los países, no solamente en el nuestro, sino a nivel mundial. Y esto hace que se profundice el impacto emocional que tienen los ancianos, el impacto emocional que sienten sobre sus propias vidas, y peligrosamente, esa es la razón por la cual muchos de estos entran en sus mentes y en sus corazones en un bucle de lamentos y depresiones, en un ciclo repetitivo de lamentos y depresiones. Como escuché interaccionando con una anciana que ya partió a la presencia del Señor de más de 90 años, me decía: pastor, mi vida es aburrida. Y estaba rodeado de una familia que le amaba, hijos que la cuidaban con mucho tino, con mucho amor. Pero esta anciana me decía: mi vida es aburrida. Por eso para muchos no es bien vista o bien tomada la vejez. Fíjese lo que dijo este escritor de comedias en el 170 antes de Cristo, en la famosa República Romana en ese tiempo, llamado Terencio. Él dijo: ser viejo es una enfermedad. Y esa frase desató todo un revuelto en todo el mundo por siglos para tratar de definir qué cosa es la ancianidad. ¿Es una enfermedad en realidad? Claro que no lo es. Pero fíjese cómo se empezó a ver a las personas de la tercera edad. O diplomático, político, escritor francés del siglo XIX, Francois de Chateaubriand, mire lo que dijo: la vejez es un naufragio. Esa fue su conclusión. La vejez es un naufragio. Es como sentirse, es un barco que encalló y alguien lo dejó abandonado y ahí se quedó varado en una playa. Si esa es la visión de mucha gente de la vejez, qué terrible es terminar así la vida, diría yo, ¿no? O el famoso filósofo novelista español, aún con vida, Fernando Savater, él dijo: la vejez es una humillación, por último. Por eso nadie piensa con felicidad entrar. Yo he escuchado a muchos jóvenes y jovencitas decir: yo no pienso llegar a la vejez. Es más, aseverar: yo quiero morirme antes de ser viejo. Y ahí establecen su política de vida, curiosamente. Voy a vivir lo más intensamente mi vida antes de morirme porque yo no quiero llegar a viejo. ¿Por qué? Porque ven así la vejez, como una humillación, como un naufragio, o por último, como una enfermedad. La pregunta ¿es eso la vejez? La longevidad, mis hermanos, supone que hayan más personas que nunca han experimentado, porque nadie pasa por la experiencia de la vejez y bueno, ya agarré experiencia, bueno, cuando me vuelva a tocar ya sé cómo manejarla. No, es el final de nuestra vida, definitivamente, ¿no? Entonces, todo esto que acabo de escribir va aumentando la presión y el impacto emocional en la persona que está experimentando y está pasando por etapa de la tercera edad,
impacta a los familiares, impacta a las personas más cercanas a esa persona. Entonces, ¿cómo enfrentar esa etapa, mis hermanos y amigos? Si se tiene la bendición de llegar a ella, porque en realidad alcanzar la tercera edad es una bendición de parte de Dios. Y voy a demostrárselo. Pero ¿cómo enfrentar esa etapa sin pensar como todos estos autores que he manifestado? ¿Cómo enfrentar esta etapa frente a un mundo, escúcheme esto con cuidado, que tiene una visión deprimente de lo que es la ancianidad? Una definición, nuestra sociedad, acabo de leer, porque estos novelistas, escritores, pensadores, son los que establecen las pautas para que el mundo piense lo que piensa. Filtran a través de novelas, la televisión, películas, el medio social, las redes, por ahí introducen las frases que van calando en la mente de la gente y la gente va estableciendo una filosofía de vida en base a los pensamientos de estos autores. Por eso es importante leerlos. Por eso es importante conocerlos. ¿Cómo es que yo he llegado a esta conclusión que llegar a mi tercera edad es lo peor de mi vida? ¿Cómo es que yo llegué a esa conclusión? Se tienen que preguntar. ¿Cómo enfrentar todo esto, no? Cuando en realidad la tercera edad es una etapa de bendición para nuestras vidas. Frente a esta visión deprimente que tiene el mundo, nuestra sociedad y nuestra cultura acerca de la vejez. ¿Cuál es la visión que nos da la palabra del Señor, mis hermanos? Déjenme llevarlos a un par de textos bíblicos y espero que esto ayude a muchos de los de la tercera edad presentes que den un giro drástico en su forma de pensar y de sentir y de respirar su vida y de leer no entre líneas, sino cara a cara lo que opina Dios respecto a esta etapa en la que vivimos muchos y hemos entrado. El proceso de envejecimiento, dice la Escritura, que lleva honor. Anote eso primero. Anote eso. Despierte a la persona que está de la tercera edad, que está a su lado, porque es otra característica, ¿no? Dile, te están hablando, es importante, anote eso, dile, anótale, porque después lo vas a leer, ¿no? Repito, ¿no? El proceso de envejecimiento lleva un honor, según las Escrituras, porque normalmente va acompañado de mayor sabiduría y experiencia. Mayor sabiduría y experiencia. Proverbios capítulo 16, versículo 31, es el primer texto que quiero dejar en su corazón. Dice Salomón, la cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. Yo sé, pastor, me está hablando a mí de la tercera edad, mi cerebro ya está reblandecido, no tengo tiempo para meditar, a las justas vivo cada día. Y usted me pide que haga un esfuerzo mental para reflexionar y meditar en esa frasecita que suena bien, pero no le entiendo ni papas. Bueno, haga su mejor esfuerzo. La cabeza canosa es corona de gloria, y se encuentra en el camino de la justicia. Siendo injustos, como dice la Escritura, cuando vamos tomando experiencia y vamos viendo la decrepitud de la vida y vamos considerando, ya no somos los jóvenes de antes, y empieza a considerar todo lo malo y perversos que fuimos, uno mira hacia atrás y dice, yo no puedo seguir viviendo así. Y ya esa sola reflexión ya te hace sabio, te coloca en el camino de la justicia. Y se van cambiando varias cosas, se van mejorando varias cosas. Puede ocurrir lo contrario. Conozco cientos de ancianos que viven amargados y terminan amargados su existencia, mueren en amargura. Es terrible ver morir a una persona anciana amargada con todo el mundo, renegando de toda su vida, odiando a todos sus parientes, votando a todo el mundo y muriendo así. ¿No es terrible terminar los días de esa manera? ¿Usted quiere terminar así? Proverbios capítulo 20, versículo 29. 29. Si la gloria de los jóvenes es su fuerza, claro, todos hemos experimentado eso. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Y la hermosura de los ancianos, ¿cuál es? ¿Cuál es? O sea, cada quien tiene su propia gloria, pero fíjese cuál es nuestra gloria de los que ya cruzamos hacia la tercera edad. Entonces, no es una humillación, no es una enfermedad, no es un problema, es una gloria que nos da el Señor. Nacemos con una
tendencia nosotros, voy a hacer un paralelo a esto, nacemos con una tendencia los seres humanos natural a vivir el momento. Y no creo que nadie puede negar esto. Queremos, y muchas veces a salto de mata, ¿no? Yéndonos por encima de los mandatos del Señor, queremos vivir intensamente la vida, vivir el momento, pero ese enfoque de la vida es uno de los enfoques más errados que podemos tener. Este es el tema de Eclesiastés capítulo 7, si usted ha leído este libro escrito por Salomón. Los primeros 7 capítulos, Salomón justamente habla de esto. Habla de la tendencia que tenemos los seres humanos a tomar todo, tratar de aprovecharlo, vivir mientras tenemos fuerzas, juventud y somos intensos en experimentar las cosas, y ahí es donde abunda el pecado justamente. Entonces, pero llega un momento cuando nosotros entendemos que la satisfacción momentánea, el placer momentáneo, el vivir para el momento, eso es invariablemente, es efímero. ¿Dura cuánto tiempo? Segundos, minutos, horas, y luego dejan de ser, simplemente, ya no están en nuestras vidas. Y allí justamente cuando nos damos cuenta que todo es efímero y todo es pasajero, ahí empieza nuestro camino para vivir la vida sabiamente. Anote eso. Ahí es donde empezamos nuestro recorrido de una vida sabia y empezamos a hacer uso correcto de la porción de vida que Dios nos ha dado. Si usted no sabía, Dios nos ha dado a cada uno una porción de vida de tantos años. Tiene un punto de inicio y tiene un punto de final. Nadie va a cambiar eso. Absolutamente nadie. Así se levante todos los días a hacer footing, a caminar 20, 30 kilómetros, haga ejercicios, se tome 10 huevos crudos, se aplique lo que se aplique, es inevitable. Hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir, dice Eclesiastés. Hay un tiempo para todo. Entonces, cuando entendemos que hemos recibido una porción de vida de parte de Dios y se nos ha asignado y la empezamos a vivir correctamente como Dios manda, ahí es donde empezamos el recorrido en el camino de la sabiduría. Por favor, Eclesiastés capítulo 8, versículo 2 hacia adelante. Eclesiastés capítulo 8, versículo 2 hacia adelante. Aquí viene el sabio consejo para todos y cada uno de ustedes, ancianos y no ancianos, jóvenes o de la tercera edad. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarde el mandamiento no experimentará el mal. El que guarde el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, porque para todo lo que quisieras hay tiempo y juicio. Esa frase es importante. Hay un tiempo para vivir, hay un tiempo para morir. ¿Después de qué viene? Juicio. La muerte no es aniquilación, hermanos, entendamos esto, aunque hay la tendencia a pensar eso. Se muere la persona y ya se acabó todo. No, empieza la siguiente etapa de nuestra vida. Hay un juicio inevitable. Entonces pregúntate, estando en la tercera edad o no estándola, pregúntate si yo voy a tener un tiempo de vida. Hay una porción de vida que Dios me ha asignado. ¿Cómo voy a vivirla? Porque después voy a tener que rendir cuentas de esa porción de vida. Es inevitable. ¿Ya tomaste esa sabia decisión? Cuando mi padre tomó esa sabia decisión, ya estaba en la curva final. Dios le dio de gracia como 12, 13 años más de vida, pero en esos 12, 13 años de vida, como él mismo lo definía, los vivió tan intensamente porque entendió y siempre se lamentaba, ¿cómo no entendí que mi porción de vida la debí vivir así desde el principio? Pero no fue así, lamentablemente. Dios le dio como 12 años de vida adicional. ¿Sabe cómo terminó en pleno proceso? En los días previos a la partida de mi padre, tuvo como una especie de derrame cerebral y las palabras que él repetía mientras el médico lo iba chequeando y que no entendían, mi hermana tuvo que acercarse para escuchar bien qué es lo que estaba diciendo. Pensó que le estaba pidiendo algo a mi hermana. ¿Y cuál cree usted que era la frase de mi padre ahí, postrado? Días después estaba partiendo en la presencia del Señor.
¿Sabe cuál fue su frase? Fue: he peleado la buena batalla, he peleado la buena batalla. Así se termina la vejez, hermanos. La pregunta entonces es: ¿cuántas personas, leyendo este texto, cuántas personas pueden decidir vivir de esta manera? Entendiendo tiempo y juicio, entendiendo que hay una porción de vida. ¿Cómo vivir de esta manera y alcanzar, si Dios quiere, si Dios desea, ¿no?, la vejez, pero de manera sabia? ¿Cómo alcanzar ese punto de vida? Aquí entra el relato que el pastor Guillermo acaba de leer acá en Lucas capítulo 2. Aquí entra esta experiencia y tenemos en esta mañana, o espero yo que aprendamos acerca de estos dos ancianos, esta porción que se ha leído en Lucas capítulo 2, versículo 22 hasta el versículo 24, que en realidad es hasta el versículo 38 toda la historia, tiene tres personajes principales. Y me voy a centrar en dos de estos, los dos primeros, y el tercer personaje quisiera utilizarlo para nuestra conclusión final. Porque hay elementos que me parecen sumamente más que interesantes. Es tan importante entender este proceso para nuestras propias vidas. ¿Cuál es el primer personaje que nos muestra el texto? Leamos, por favor, una vez más, regresemos. Lucas 2, versículo 21. Lucas 2, versículo 21, dice: cumplidos los 8 días, ya había nacido el niño Jesús, y pasaron una semana y un día. A eso se refiere el tiempo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre, ¿cuál? ¿Cuál fue el nombre? Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. El orden, mis hermanos, que usted está leyendo acá, porque acá hay un orden que siguieron José y María, nos muestra algo rápidamente para aprender. Estos eran padres obedientes a las normas de Dios, a las leyes de Dios. Están respetando las normas de Dios. Eran padres obedientes, y eso mostraba su verdadera devoción hacia Dios. Porque si no amas a Dios con todo tu corazón, no te importa obedecerle. No importa la edad que tengas. Pero acá vemos una pareja de padres jóvenes que son muy devotos, y por eso están obedeciendo el orden. Ellos obedecieron la orden de Dios. Si usted desea corroborarlo en su lectura personal, anote la cita y luego la puede leer. Levíticos capítulo 12, los primeros versículos de Levíticos capítulo 12 describen la ley de Dios en estos casos de cómo se deberían manejar. El niño varón, si hubiera nacido un niño varón, tenía que ser circuncidado a los 8 días. Y después de circuncidarlo 8 días, la madre tenía que pasar un periodo de 33 días que se debía guardar en su casa, se le consideraba impura, no podía ir al templo, no tenía acceso al templo. Después de los 33 días recién podía pisar el templo y recién podía presentar a su hijo. Todo eso estaba establecido en Levíticos capítulo 12. Entonces, María y José estaban respetando simplemente lo que Dios había ordenado. Ahora, la ceremonia de la circuncisión, necesito aclarar esto porque estamos hablando de este primer personaje que es Jesús. Es el principal personaje de todos los relatos bíblicos. Él siempre ocupa el primer lugar. Por eso empiezo por este primer personaje que es Jesús. Aclarar un par de cosas aquí para nuestro entendimiento. La ceremonia de circuncisión, recuerde, es el Hijo de Dios encarnado en un bebé, ha cumplido 8 días de nacido, lo han circuncidado ya y lo van a presentar en el templo los padres, después de un poco más de un mes. Entonces, me remito a esto para nuestra reflexión. La circuncisión tiene un propósito para los niños judíos. Entonces, la ceremonia de circuncisión y la de purificación eran necesarias para todo niño judío como un recordatorio de que todos nacemos en pecado. Todos los seres humanos nacemos en pecado. Me remito a Salmo 51,
versículo 5, el Salmo 51, versículo 5, da crédito de esto. Ahí leemos que dice, he aquí, dice el salmista, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Entonces nos enfrentamos a esta verdad teológica. El Hijo de Dios encarnado en un bebé, 8 días, circuncidado, va a ser presentado después de un mes en el templo, pero dice que todos nacemos en pecado y la circuncisión es un reconocimiento de eso. Entonces, ¿qué significa eso? El niño fue circuncidado. Entonces, estaba reconociendo que Jesús también era pecador. Aquí se desbarata toda la salvación para nosotros. No sé si está entendiendo. Bueno, vuelve a despertar al hermano de la tercera de tu costado, por favor. De vez en cuando hay que darle una movidita, ¿no? Como me decía una anciana en su propio esposo, tengo que mover para ver si respira todavía, pastor, me decía, ¿no? Qué cruel, hermana, le decía, no diga eso, ¿no? Entonces, fíjese lo que dice el salmista. Esta es una tremenda verdad teológica, por eso decía. Miren, si Jesús era el Hijo de Dios, Él debía estar exento de la circuncisión, ¿o no? Porque dice que Él fue sin pecado. Entonces, ¿por qué lo circuncidaron? ¿Por qué procedieron a la circuncisión? Para María quedó clara la revelación del ángel. Para José también, les dieron el nombre, les dijeron quién iba a ser ese niño. Entonces, ¿por qué lo tuvieron que circuncidar, no? Como decía, comprobemos este asunto, porque la Escritura dice que Él nació sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hagamos un rápido recorrido cruzando información en las Escrituras. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, se refiere a Cristo Jesús por si acaso. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin qué, dice, sin pecado, tentado en todo, pero sin pecado. Primera de Juan capítulo 3, versículo 5. Primera de Juan capítulo 3, versículo 5. Dice, pero ustedes saben, dice el apóstol Juan, ustedes saben que Jesucristo se manifestó en carne, o sea, nació como un bebé, entró a la historia de la humanidad como un bebé, se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él que no tiene, dice, Él no tiene pecado. Se vuelve a afirmar este principio. Jesús nació sin pecado. Ahora, no solo nació sin pecado, sino que Él nunca practicó el pecado, por si acaso. Revisemos, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, ahí esa frase te dice esto. No solo nació sin pecado, sino nunca practicó el pecado. Sus 73 años de vida que fueron terminados en la cruz, aquí humanamente hablando, Jesús nunca pecó. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, significa que cargó con tus pecados los míos y los de toda la humanidad, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Oiga, lea con cuidado y con gozo este versículo. Él no conoció el pecado, dice, pero por nosotros lo hizo pecado, ¿para qué? Para que tú y yo fuésemos hechos justicias de Dios en Él. ¿No te alegra eso? ¿No? ¿No te alegra? Otra vez, dale una movidita a la que está, dice, alégrate. Mira lo que Cristo ha hecho por ti, ¿no? Nos ha hecho justicia delante del Señor. Sin embargo, mis hermanos, ya con estos versículos confirmamos y comprobamos que Jesús no nació en pecado, no practicó el pecado. Entonces, ¿por qué circuncidarlo? Porque ese es un reconocimiento que todos nacemos en pecado. Usted lo ve, apenas nace, a un bebé con 8 días de nacido ya se está identificando con los pecadores a través de la circuncisión. ¿Recuerdan las palabras de Jesús cuando dijo, yo no he venido a abrogar la ley, a quebrarla, a romperla, yo he venido a cumplirla? Si la ley dice que debe circuncidarse un niño, bueno, debería estar exento de eso, pero vamos a cumplir la ley. ¿Me está entendiendo? Hay una identificación de Cristo Jesús en la circuncisión, aún de bebé. Se está identificando con cada uno de nosotros en nuestra vida de pecado, y por eso Él tenía la autoridad, el único autorizado para cargar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, lo que estaba sobre Él cuando fue circuncidado por los padres, lo que estaba sobre ese niño, era no el pecado de sí mismo, sino era el pecado, como hemos leído, el pecado de toda la humanidad.
Y él se estaba identificando con ese peso de pecado. Ese pecado era el que tenía que quitarse con la circuncisión. Por eso él procedió a ser circuncidado. Isaías capítulo 53. Isaías 53, versículo 4 hacia adelante. Mire lo que dice el profeta Isaías. Ciertamente llevó él, se refiere a Cristo Jesús, llevó él, ¿qué cosa? Nuestras enfermedades. ¿Qué sufrió? Nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos como por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas él, herido fue ¿por qué? Por nuestras rebeliones, no por él, sino por nuestros propios pecados. Molido ¿por qué fue? Por nuestros pecados, ¿no? El castigo de nuestra paz fue sobre él, dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice, acá no hay excepción. No es que yo soy, en mi vida yo soy un buen hombre, una buena mujer. No, te equivocaste. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, el Señor, cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Más claro no puede ser, ¿verdad? Él con todo derecho pudo haber rechazado todo eso. ¿Por qué voy a llevar el pecado de los demás? No estoy de acuerdo con ese plan, pero lo recibió. Así mostró su amor por nosotros. Escúcheme, la tarea del segundo Adán, porque así se le llama también a Jesús, la tarea del segundo Adán era guardar toda la ley, lo que no pudo hacer el primer Adán. El primer Adán pecó, se rebeló contra Dios. Entonces el segundo Adán, que es Jesús, por eso vino, para cumplir toda la ley. Y lo hizo desde una posición sumamente humilde, aquí como un ser humano. Fíjese, regreso a Lucas capítulo 2, versículo 24, dice que José y María se presentan en el templo, como demandaba la ley, con una ofrenda, con el niño para presentar, pero tenían que presentar con una ofrenda al Señor. ¿Cuál era la ofrenda con la cual se presentaron ellos? Dice, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor. ¿Cuál era la ofrenda? Un par de tórtolas o 2 palominos. Un par de tórtolas o 2 palominos. Regreso a lo que describe Levíticos capítulo 12, hace un instante le decía, en Levíticos capítulo 12 describe el orden que deben seguir los padres que han tenido un hijo varón. Tenían que circuncidarlo 8 días, la mamá 33 días debería estar aislada, luego deberían presentar al niño en el templo con una ofrenda. Ahora, la descripción de esa ofrenda en Levíticos capítulo 12, versículo 8, lea usted con cuidado qué es lo que Dios demandaba que deberían presentar. Esta era la ofrenda, Levíticos 12, 8. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, eso significa que si usted lee versículos antes, la ofrenda demandada por el Señor es presenta al niño con un cordero. Pero si no tienes para adquirir un cordero, porque tus ingresos económicos no te lo permiten, si no tiene lo suficiente para un cordero, por eso dice el verso 8, tomará entonces, alternativamente tomará 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Con esa ofrenda debía presentarse. Entonces, si no tienes para un cordero, que tenía un costo un cordero, bueno, trae 2 palominos. Y eso es lo que están presentando José y María por Jesús. Llegan al templo con esa ofrenda. La ofrenda, escúchame, la ofrenda de las 2 palomas en vez del cordero técnicamente se llamaba la ofrenda de los pobres. Eso significaba, si alguien, como decía, no tenía las posibilidades económicas para adquirir un cordero, entonces compraba lo más barato. Pero esa era la ofrenda de los pobres. Ese tipo de ofrenda ya nos habla en qué tipo de casa nació Jesús. No nació en un palacio, no es que le abundaba el dinero. Pero ¿qué eso nos indica? Ay, pobrecito, fue pobre Jesús. No, indica la identificación de Cristo Jesús desde su nacimiento con la pobreza espiritual de nosotros los seres humanos. En todo se va identificando Jesús con nosotros, con nuestra pobreza espiritual, nuestras limitaciones espirituales. Ese es el mensaje de este primer personaje. Esas son las condiciones en las que entra este mundo y es presentado en el templo. Entonces, en el relato bíblico, esto en el versículo 24, el relato sigue y aparece en el versículo 25, aparece el segundo personaje. ¿Y cuál es el segundo
personaje, un anciano llamado Simeón. ¿Quién es Simeón? Que aparece de pronto, este hombre en el relato bíblico, en la presentación del niño en el templo. No se sabe, no hay nada acerca de este hombre antes ni después. No es que podamos investigar acerca de Simeón, qué tipo de hombre fue, qué tipo de familia tuvo, qué tipo de matrimonio tuvo. No se dice nada al respecto. Él irrumpe en la historia bíblica aquí justamente en Lucas capítulo 2. Y entra el momento en la historia, el momento en que Jesús está siendo presentado por José y María. No se sabe nada antes de él. La vida de este hombre, en todo caso, mis hermanos, queda resumida en esta porción que vamos a ver a continuación en poco más de 80 palabras. Toda una vida de un hombre resumida en 80 palabras. Si tú pudieras resumir tu vida en 80 palabras, no sé qué pondrías. No sé cómo resumirías tu vida en realidad. Algunos estarían horas de horas pensando en un papel y creo que no atinarían a escribir nada. Es como cuando a veces le decimos, oiga, ¿nos puede dar testimonio de su vida? Diga algo y alguien puede pararse y pasar aquí y contarnos algo y nadie se atreve. ¿Por qué? Porque estoy revisando es como la señal de que no hay internet, ¿no? Le doy vueltas y no encuentro nada en mi vida, pero tienes 40, 50, 60 años encima que no puedes contar nada. Es que no tenemos nada. ¿Qué tan vacíos podemos estar o qué tan vacío se puede llegar a la tercera edad? Digo. Terrible terminar así nuestros días. Gracias por ponerme fondo musical, pero por ahora no lo necesitamos. Hay que recordar por eso decíamos, por favor, revise su celular, porque a todos nos quita estamos concentrados y nos quita la atención, ¿no? Bueno, regresemos a este anciano, ¿no? Toda una vida resumida en 80 palabras, decía. Escúcheme, por favor, lo que vamos a ver a continuación no es el relato de un anciano, y este mensaje no es para ancianos de la tercera edad, por si acaso. Con todos los jóvenes que veo aquí presentes y con todos aquellos que todavía no han llegado, no son jóvenes, pero van camino hacia la tercera edad, también están en el punto medio. Este relato no es una historia que contiene principios de vida para todos aquellos que deben retirarse a sus cuarteles de invierno y esperar el final. No, este mensaje no es para esas personas, sin terminar de vivir correctamente la porción de vida que Dios les ha dado, porque tiene principios de vida, como decía, para aprender a llegar a vivir correctamente la tercera edad. Pero también al mismo tiempo, ojo, todo el relato, los principios que vamos a ver también es para los jóvenes. Porque si Dios te da la bendición de envejecer, tienes que aprender desde ahora cómo ir camino hacia la vejez. Si es que Dios te dé esa inmensa bendición, porque no todos probablemente llegarán, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que puedas llegar a ser un anciano, una anciana, sabio, sabia. Esa bendición, mis queridos jóvenes, escúchenme los jóvenes presentes, o los jóvenes adultos, o los que ya han cruzado la edad de los jóvenes adultos y están camino a su tercera edad. ¿Dónde hay que empezar a levantar todo esto? Lo debes empezar a construir desde hoy día. Esto no es para que voy a guardar las notas y después lo voy a revisar. No, debes empezar a construir desde ahora, desde tus 15, desde tus 20, 25, 30 años, 40 años que tengas. No esperes a que llegue el tiempo que describe Salomón en Eclesiastés capítulo 12 y tengas que decir lo mismo. Eclesiastés capítulo 12, el versículo 1 dice, acuérdate de tu Creador, ahora dice. Acuérdate de tu Creador cuando todavía eres joven, antes que lleguen los malos tiempos y te aflija la vejez, así no tendrás que decir, ya no le encuentro gusto a la vida. Jóvenes, ¿quieres llegar a ese punto? Por eso este relato, estos principios, no es para personas ancianas, si pensaste que este era un mensaje para ancianos. No, es para todos nosotros, en realidad. Lee conmigo, por favor, Lucas capítulo 2, versículo 25. Retomamos la lectura, Lucas 2, 25. Aquí dice que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Ahí irrumpe en la historia este hombre, Simeón. Y este hombre, dice, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él.
Aquí tienes resumida toda una vida de este hombre anciano ya. Y espero que desees terminar así tus días o llegar, si eres joven, a ser anciano, si Dios te da esa bendición, llegues a ser este tipo de hombre. Pero no es que llegues a cruzar la línea hacia la tercera edad y recién vayas a empezar a ser así. No, como te decía, eres joven, a partir de ahora debes trabajar eso. Para llegar a ser ese tipo de anciano. No seas necio, no seas necia. De que cuando sea viejito ya recién me preocuparé. No, ahora debes empezar a hacer eso. Mira el perfil, te describo rápidamente lo que se dice de este anciano. Te decía en 80 palabras, empiezan esas 80 palabras en este versículo 25 hacia adelante. Se describe, ¿no?, a él como un hombre, en primer lugar, dice justo. El término que se utiliza ahí en el griego es el dikaios, y dikaios significa ser recto, ser bueno, íntegro, correcto, acepto ante Dios, honesto, honrado. Todo eso significa la palabra ser justo. En otros términos, los que son justos, los que tienen un tipo de vida justa, son personas que se hacen cargo con mucha responsabilidad de todos los deberes que Dios les ha encomendado y les ha asignado. Entiendo lo que Dios me ha asignado, entiendo mi porción, entiendo qué quiere y cómo quiere que yo viva, y lo respeto y lo empiezo a vivir así. Esa es una persona justa. Es una persona justa y siempre tiene un objetivo final. Todo lo que hace como persona justa siempre va a buscar glorificar a Dios, siempre va a buscar glorificar a Dios. Nunca va a buscar glorificarse a sí mismo, siempre va a buscar glorificar a Dios. Esa es una persona justa. Pero también usa la siguiente característica, dice que no solo era un hombre justo, sino un hombre piadoso. Un hombre piadoso. Utiliza el término griego eulabes, y eulabes se traduce como piadoso, temeroso de Dios en otras palabras, totalmente consciente de la presencia y de las demandas de Dios sobre su vida, referente al actuar o al hacer algo para Dios. Entonces, justo y piadoso era Simeón. Esto nos habla, mis hermanos, definitivamente nos muestra el carácter de Simeón. Era un hombre, en otras palabras, que amaba y temía a Dios tan profundamente, pero tan profundamente, que ese amor por el Señor le llevaba a tener una vida íntegra. No importara el mal ejemplo del resto, lo que le dijeran, lo que lo animaran para ir en contra de la voluntad del Señor. Era un hombre que se preocupaba por su amor por Dios, se preocupaba por ser íntegro. Era un hombre que aprendió, no siempre supo eso, ojo, no nació así. Es un hombre que aprendió a compaginar lo que sabía y conocía de las Escrituras con su vida diaria, con su vida cotidiana. Eso es ser justo y piadoso y sabio, diría yo. A ver, compagina la lección de esta mañana con tu vida diaria. Ahí vas a comprobar si eres una persona sabia. No es que amén, gloria a Dios, me voy. Desde que cruzo aquella puerta ya estoy pensando, ¿qué va a ser? Pavo, pavipollo, chanchito mejor. Ya estás pensando en la cena de Año Nuevo o de Nochebuena. No, a ver, compagina. Este hombre aprendió a hacer esto a lo largo de su vida. Era un hombre que estaba decidido a hacer la voluntad del Señor de una manera práctica. Es muy probable, y voy a atreverme a decir esto, para ver este anciano al final de sus días, teniendo este tipo de vida, eso no nació 2 días antes, una semana antes. Esto lo tuvo que trabajar desde muy atrás. Me atrevo a decir lo siguiente, es muy probable que lo hiciera desde joven, Simeón. Es muy probable que como Daniel, el profeta Daniel, un día Simeón reflexionó siendo joven y dijo lo siguiente, como lo hizo Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8, que propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida que el mundo le ofrecía. Tuvo que haber tomado esa decisión en un punto de su juventud. Y también al mismo tiempo, paralelamente, tomó la decisión como Esdras. Como dice Esdras capítulo 7, verso 10, había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor, para cumplirla. A mí me parecen estos 2 textos así de oro, y tuvo que haber reflexionado porque él conocía, como buen judío, conocía las Escrituras y conocía a los profetas antiguos testamentarios. Entonces tuvo que haber leído a Daniel, tuvo que haber leído a Esdras. Entonces tuvo que haber tomado esas determinaciones para sí mismo desde muy joven y las empezó a aplicar en su vida. Con estas decisiones en mente, mis hermanos, y en el corazón,
empezó a vivir su juventud y llegó a su vejez. Escúcheme, por favor, hermano, hermana, amigos que nos visitan. Esta es la manera correcta como envejecer. Proponiéndose en el corazón no contaminarse con todo lo que te ofrece el mundo. Preparándose en su mente y en su corazón para reflexionar, inquirir, meditar la ley del Señor para cumplirla, no para almacenar información teológica en la mente. Esta es la manera correcta de vivir y envejecer. Pero hay una tercera característica que se agrega a la vida de Simeón. En el versículo 25, regresamos a ese versículo una vez más, el siguiente, por favor. Dice que no solo era justo y piadoso, sino que esperaba la consolación de Israel, este anciano. Esperaba la consolación de Israel. ¿Qué significa eso? Te explico rápidamente. En ese tiempo que Jesús nació y que está en el templo Simeón esperando conocer al Salvador del mundo, en ese preciso momento Israel estaba viviendo una de sus peores épocas. Un tiempo malísimo, diría yo, cuando nació el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Israel había perdido su independencia política, no podía respirar tranquilo, tenía el yugo romano ahorcándole constantemente. El cruel rey Herodes, que conoces acerca de la historia, aquel que mandó a matar a todos los niños de una determinada edad, ese rey cruel reinaba en Israel a nombre del imperio romano. Toda la casta sacerdotal se había degenerado por completo y había degenerado la religión que se practicaba, de tal manera que la religión practicada en ese tiempo que nació Jesús era simplemente actos externos, cumplimientos externos, pero que no eran ejemplo a nadie y no transformaban la vida interna de ninguna persona. Había un legalismo supremamente marcado en la vida de los escribas y fariseos, la gente religiosa de ese tiempo, y todos sus seguidores seguían ese mismo mal ejemplo. Había ausencia de voz profética, no había palabra fresca en ese tiempo, y a eso se sumaba la miseria y la pobreza natural que se vivía en el orbe social. Signos externos de su pobreza espiritual, obviamente. Pero en medio de toda esa oscuridad, amigos y hermanos, en medio de toda esa oscuridad, esa degradación, esa desesperación de la gente por salir de esa situación, había hombres, y uso esto en plural, había hombres que miraban con esperanza el futuro. Había hombres que eran sinceros, íntegros, y que estaban esperando la consolación de Israel. ¿Quién es la consolación de Israel? El Salvador prometido. La Escritura dice que va a llegar el Salvador, y estaban viviendo esperando la llegada de ese Salvador. Hermanos, ¿no se han dado cuenta que cuando llegamos a este punto del relato bíblico, nos sacude nuestra propia realidad, nos muestra como un espejo nuestra propia realidad? Hoy vivimos en las mismas características, curiosamente. Es como si estuviéramos repitiendo la historia. Qué paradójico que es esto, digo yo. Aún usted tiene esperanza, y voy a hablar de nuestro hoy, aún, y sobre todo los de la tercera edad, o los más jóvenes del otro extremo, aún tienen esperanza. En medio de la oscuridad y el caos que usted y yo estamos viviendo en nuestra nación y en el mundo, ¿aún usted haya algo de esperanza? Es más, les pregunto, ¿sobre quién está usted colocando su esperanza? Toda esta situación que vivimos de inseguridad, partiendo nada más en lo que es Vox Populi, lo que todos conocemos, ¿no? Los peligros diarios que tenemos que enfrentar, el futuro incierto para mucha gente que ha hecho que mucha gente diga, no, agarra maleta y chao Perú y me voy, y se están yendo. Para otros, la escasez de oportunidades en este país, a pesar que no nos va mal económicamente, curiosamente, a nivel de Latinoamérica. Esto es increíble. Y agregar sobre esto, para los de la tercera edad, un sistema de salud deficiente que genera desconfianza. ¿Qué puede estar generando esto en la mente y en el corazón de las personas de la tercera edad o cualquier otra persona, diría yo? Y usted me dirá, ¿y usted quiere que tenga esperanza? Porque a eso hay que sumarle la frustración que trae todo esto como habitantes de este país, la tristeza, la rabia contenida, esa frustración, esa sensación de no poder hacer nada al respecto y encima darme cuenta que ya no tengo fuerzas para empezar algo nuevamente.
No es como cuando tenía 25, no importa que esté mal el país, me echo a la espalda, pero ahí le meto punche, trabajo, salgo, me la busco, dos, tres trabajos. Pero luego te das cuenta, ya no puedo hacer eso. A eso se suma esa frustración, ese dolor, y aún más, si se le ve, escuche esto, a la generación de la tercera edad, se le ve como la generación invisible. Eso ahonda la preocupación de los de la tercera edad, porque los de la tercera edad se les considera la generación invisible. ¿Por qué? Porque ya no se les considera. Ya no se les ve realmente como personas útiles, productivas, la generación invisible. Conocí hace 19 años atrás, estaba recordando esto, hace 19 años atrás conocí a un anciano con hemiplegia. Vino a esta iglesia. No digo que vino a un culto, vino una mañana, me buscó, conversó conmigo, me contó una historia que yo se la creí. Pero para resumir esta historia, no fue cierta la historia que me contó, es decir, me mintió, encima me sacó dinero, un dinero que nunca vi, ni el dinero, ni a él nunca más. Desapareció después de haberme sacado el dinero, y estaba, al recordar a ese anciano hace 19 años atrás, hemipléjico, ¿no? El Señor me hizo reflexionar, ¿por qué este anciano estaría terminando así sus días estafando a la gente? A gente buena, incauta como quien les habla, ¿no? Porque después uno le entra la rabia, ¿no? Oye, qué tonto, ¿cómo le creí, no? Pero tú ves a este anciano hemipléjico y que te cuenta una historia creíble, se te conmueve. No era del clásico que tú cuando estás en el carro, ¿no? Que sube y tú así tajado y dice, acabo de salir del borigancho. Y te mete así miedo y a la fuerza, ¡pum!, y le tiras una moneda, ¿no? No, este era un anciano. ¿Por qué terminaría así sus días? Estaba pensando, estafando a la gente. ¿Qué ocurrió en la vida de este anciano? ¿Cómo fue su existencia, no? Que llegó a la conclusión en algún momento de su vida a que no voy a dejar nunca más que me vean como la generación invisible, que no me tomen en consideración, me voy a tomar las cosas como yo quiero, no importa si robe o estafe, no importa. Tuvo que haber un momento de quiebre en su vida donde tomó esa decisión y empezó a hacerlo. Y empezó a hacerlo al final. Hermanos, amigos, ¿qué manera más triste de envejecer? ¿Qué manera más triste de terminar sus días aquí en la tierra? No era un anciano justo y menos piadoso, obviamente, ¿no? Pregunto, ¿habrá alguien aquí en esta mañana de la tercera edad? ¿Habrá algunos de los que nos están acompañando en esta mañana que ya están en su tercera edad y que tienen una vida amargada? Tienen una vida, se sienten frustrados, nada justa, menos piadosa. Es probable que tu vida esté así, claro, caras vemos, corazones no, dice el dicho. Te puedo ver acá todos los domingos, sí, estás en la tercera edad, pero ¿qué tipo de ancianidad estás viviendo? Solo estás viviendo lo que resta, el resto de la porción de vida que Dios te ha asignado, con heridas que nunca dejaste que Cristo las sanase directamente. ¿O estás pensando que la única manera de hacer pagar a todas las personas que te abrieron esas heridas es odiándolas con la mayor fuerza desde el interior de tus entrañas? Y nunca a pesar que puedes haber pensado se les podrá perdonar alguna vez, pero no, y retienes ese odio interior. Pregunto, ¿por qué desperdiciar el resto de la pequeña porción? Porque tú sabes, seamos realistas, nos queda una pequeña porción. Y muchos jóvenes que querrán, bueno, estoy sobre mis 20, 30, todavía yo tengo 60, 70. ¿Quién te dijo eso? La vida es como una niebla que aparece y luego deja de ser, dice Santiago. Así que no creas que porque eres joven tienes muchísimos años por delante. Esa no es la realidad. ¿Por qué estas personas, por qué tú desperdiciarías la porción de vida que Dios te ha dado de esta manera?
Ahora pregúntate, ¿por qué este anciano Simeón que estamos leyendo llega a sus años de la tercera edad con una perspectiva totalmente diferente a la que tú tienes? De pronto como que vemos un anciano totalmente diferente a otros. ¿Sabes por qué? Porque la esperanza de Simeón estaba colocada en la persona correcta. ¿Y sabes por qué está tu vida como está actualmente? Porque tú no has puesto tus ojos en la persona correcta. Entonces tienes falsas esperanzas. Tu esperanza está en tus nietos, en que tus hijos te sostengan al final, en que tengas algo, bueno, pensando siempre en la economía, que tenga un respaldo los siguientes años, o que alguien me atienda. Por ahí puede estar tu esperanza. No estás colocando tu esperanza en la persona y en el lugar correcto. Un día leyó este anciano, para haber llegado a esta ancianidad de manera correcta, un día leyó algunas, Simeón, o todas las profecías bíblicas acerca de la venida del Salvador, acerca del Mesías prometido, y le creyó a Dios y le dijo: te creo, Señor. Y a partir de ese día voy a vivir en base a lo que estoy creyendo, a lo que tú dices en tu palabra, y creyéndole a Dios. Probablemente Simeón se dijo a sí mismo lo que tenemos por escrito en el libro de los Salmos, Salmo 73, versículo 28. Probablemente utilizó esta frase o una parecida. Él dijo: pero en cuanto a mí, no voy a decir por los demás ancianos ni por las demás personas, pero dijo: en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y por eso he puesto a Dios, el Señor, mi esperanza, en Él he puesto toda mi confianza. Estas son sabias decisiones de alguien que cruza la línea hacia la tercera edad, pero la está cruzando correctamente, no en amargura, no en tristeza. Es una buena manera de envejecer. Pero otra característica que menciona este anciano, sorprendentemente diría yo de verdad que me quedé, no horas, días me quedé reflexionando y le decía al Señor: Señor, que mis días terminen así en realidad. Versículo 25 hacia adelante establece otra característica de este anciano Simeón. Dice: y el Espíritu Santo estaba sobre él, dice. ¡Wow! Eso es tremendo. Pero ahora capte usted cuántas veces nombra al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, verso 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Verso 27. Y movido por el Espíritu vino al templo. Observa esta maravillosa característica en este anciano, Simeón. Dios había tenido tal trato personal con él, tal intimidad con este anciano. Este anciano se había acercado tanto al Señor, porque no hay otra manera de explicarlo, que le concedió una gracia divina singular, mis hermanos. Situémonos en el tiempo, asombrosa. ¿Cuál es esa característica? Interaccionar con el mismo Espíritu de Dios. Interaccionar con el mismo Espíritu de Dios, aún en un tiempo en que todavía no había descendido el Espíritu Santo. Ojo, no había llegado Pentecostés sobre los discípulos de Cristo, pero sin embargo a este anciano Simeón ya se le había dado el privilegio de dialogar, de interaccionar con el Espíritu Santo, y por eso el Espíritu fluía sobre la vida de este hombre y por eso recibía la dirección de Dios de manera directa. ¿No te gustaría tener ese tipo de ancianidad? Sacude al que tiene hacia tu costado. Si tienes a alguien de la tercera edad, dile: ¿no quieres tener esa ancianidad? Porque algunos como que arrastrando su alma, vegetando prácticamente, ya no hay nada que hacer, ya hay que esperar el final nada más. Páseme la chalina, páseme el matecito de manzanilla, ya. ¿Por qué termina tu vida así? ¿Por qué? Observe esta maravillosa característica, mis hermanos. Esta debería ser una meta de vida para todos. Que si Dios nos permite llegar a una ancianidad, ¿no?, a la tercera edad, lo hagamos influenciados por el Espíritu de Dios. Lo hagamos una vida dirigida por el Espíritu del Señor, controlada, guiada, aconsejada por el Espíritu de Dios. ¿Dónde empieza? Nuevamente regreso a este punto que es importante. ¿Dónde empieza o dónde debe empezar esta dependencia del Espíritu de Dios? Ahora mismo. ¿Por qué esperar a esto? ¿Por qué reflexionarlo? Acá no hay casi nada que reflexionar, hay que tomarlo, hay que obedecerlo. Ahora, mis queridos jóvenes presentes, ahora debe empezar la decisión. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No hay mejor consejo que puedas encontrar.
¿Para qué? Para que habitúes, ahora que eres todavía joven, ahora que puedes reformular, ahora que puedes desechar hábitos y formular nuevos, ahora debes habituar tu ser integral a la presencia del Señor, habituar tu ser integral a obedecerle todo lo que Dios te manda, dejarte guiar por su Espíritu. Ahora es cuando debes establecer eso. Simeón estaba en el templo todos los días, dice. Y Simeón estaba en ese día justamente que José y María entraran a presentar al niño, y si te das cuenta, ¿por qué estaba en el templo en ese preciso momento? Alguno podría decir, porque los viejos somos así, nos levantamos temprano, no sabemos qué hacer después de tomar desayuno, vagamos por ahí y luego, ¿qué hay que hacer? Nos preguntamos. Bueno, pues iré al templo, ¿no? Ah, sí, hoy es domingo, me iré al primer culto. ¿Por eso estaba en el templo Simeón? No. Este anciano había desarrollado, mis hermanos, sus sentidos espirituales, y su relación con Dios era tan buena que podía oír la dirección del Espíritu Santo. ¿Tú oyes a Dios realmente en tu tercera edad? ¿Honestamente le escuchas al Señor o te escuchas a ti mismo o a ti misma? ¿A quién escuchas cada día? Era tan fino el oído de este anciano que escuchaba la dirección del Señor. Estaba en el templo ese día porque estaba obedeciendo a Dios. La presencia de él obedecía porque el Espíritu lo había, dice el texto, lo había guiado ese día. Simeón, tienes que ir al templo. Ok, Señor, voy al templo. Él estaba obedeciendo. Y es el mismo Espíritu de Dios que le dice cuando María entra con el niño en sus brazos. O sea, imagínate, el templo no estaba vacío. Al templo todos los días había una multitud de gente que entraba, y estaba pensando cuántas mujeres con niños habrán entrado, o cuántas mujeres habrán entrado ese mismo día para presentar a sus bebés al sacerdote. Jesús no era el único. ¿Cómo este anciano se dio cuenta que ese era el niño? No se puede pensar en términos humanos, y menos fue una buena intuición que lo guió a este anciano. No fue intuición, mis hermanos. Otra vez, si revisamos el texto, un hombre que depende del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le dijo que vaya al templo, lo lleva al templo. Entonces tuvo que ser el Espíritu Santo el que le dijo, estaba ahí parado, mirando a toda la gente, varios niños, varias mujeres con niños. ¿Cómo saber cuál es? Entonces escucha al Espíritu Santo. ¡Hey, Simeón! Simeón, ese es el niño. Esa mujer que entra en sus brazos con ese niño, ese es el niño. Ese es el Salvador que te prometí que verías antes que yo te recoja. ¡Wow! ¡Qué forma de envejecer, hermanos! ¡Qué forma de envejecer! Tan frescamente podía escuchar la voz del Señor. Por esa razón, Simeón se acercó. Ya te imaginas a María sorprendida que se acercara este anciano, sin decirle nada, tomara al bebé entre sus brazos, y María cedió nada más. Y cuando trate de imaginar solo por unos instantes esto, mis hermanos. Trate de imaginar solo esto por unos instantes. Yo personalmente imagino a Simeón tomando al niño, alzándolo cara a cara a él, mirándolo, y de pronto este anciano está quebrado, está llorando. Y le está dando gracias al Señor. Le dice, Señor, despides a tu siervo en paz. Ahora despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Despides a este viejo en paz. Me prometiste algo y lo estás cumpliendo, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles, gloria para tu pueblo Israel. ¿Se imaginan a José y María escuchando esas palabras? Porque no las dijo en un susurro. Estaban sumamente sorprendidos. Pero este anciano estaba extasiado mirando el rostro del bebé. Qué maravillosa manera de envejecer, hermanos. Amigos presentes, qué maravillosa manera de envejecer. No amargados,
no vacíos, no quejándonos de lo que nunca pudimos lograr en nuestra vida, no odiando, no lamentándonos de haber alcanzado. A mí me hubiera gustado tener otro tipo de familia, otro tipo de hijos. No, ahora estoy abandonado, abandonada, tengo que mendigar un poco de afecto, cariño, atención. No, terminar así. Este anciano no estaba terminando así sus días, no estaba pensando en los que le dañaron, no estaba estacionado en el pasado, no estaba haciendo memoria y revisando y estaba en el templo quejándose ante Dios. ¿Y qué voy a hacer ahora que soy viejo y ya no tengo mucho tiempo de vida? No, este hombre estaba esperando ese momento. Llega ese momento, el Espíritu lo guía, se deleita en ver al niño y le da gracias a Dios. Despides a tu siervo en paz. El Salmo 130, versículos 5, 6. Yo no sé si vino a su mente de este anciano ese versículo, pero el Espíritu lo trajo a mi espíritu. El salmista dice: esperé yo al Señor, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Así esperó Simeón ese día. Así esperó este anciano. No desperdició sus días vagando, caminando, visitando a fulano, sultano, mendigando afecto, yendo a recordarle a algún hijo, a una hija si la tuvo: por favor, no te olvides de mí, mira, me falta para esto, me falta para mis medicinas. No tuvo que vivir de esa manera, Simeón. No lo imagino viviendo así. Este hombre esperanzado, Dios lo sostuvo porque tenía una promesa de por medio. Es interesante, curioso, quizás desafiante lo que voy a preguntarte, pero ¿qué promesas tienes del Señor para tu tercera edad? Si no tienes ninguna promesa, yo no sé cómo estás viviendo. No tienes ninguna esperanza. Este anciano sí la tenía, y fue el mismo Espíritu quien le dijo: habla María, dile lo siguiente. Y él le repitió lo que el Espíritu le dijo nada más, verso 34. He aquí, le dijo antes de entregarle al niño, he aquí, este niño, le dijo, este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada, yo creo que le dijo esto mirándole a los ojos a María. Le dijo: y una espada traspasará tu misma alma, María, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué significó esto último que le dijo? Y así le devolvió al niño. ¿Por qué le dijo esto? ¿Qué significan esas palabras? La palabra traducida acá en estos versículos como levantamiento y caída, es interesante detenernos y me detengo un momento porque tienes que saber exactamente qué es lo que significa, porque tiene implicancias para nosotros hasta el día de hoy. No, la palabra traducida como levantamiento aquí es traducida como resurrección, si no sabías. En el griego es traducida como resurrección, se refiere a la resurrección de la persona, es decir, resucitarla después de estar muerta. Y no hay duda que este término levantamiento o levantarse otra vez se refiere a resucitar a una persona. Esa es la figura detrás de la palabra. Pero la palabra también traducida como caída en el griego, se traduce o significa estrellarse, arruinarse, caída, mortandad, significa eso. Ahora, sopese estas dos preguntas que no fueron dichas al azar por Simeón. Este niño le dijo: será para muchos caída y levantamiento para otros. Ahora, entendiendo estos dos términos, ¿no? El significado de resucitar a una persona, o por el otro lado, estrellarse, arruinarse, caer o morir incluso, en este anuncio profético que está saliendo de los labios de este anciano Simeón, y es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento esto, los versículos, para entender lo que significa caída aquí, tenemos que recurrir a otra de las expresiones de Cristo Jesús para comprobar. El mismo término que se utiliza aquí para caída es el mismo término que utilizó Cristo Jesús, lo llevó a este texto, Mateo capítulo 7, al finalizar su famoso sermón sobre la montaña. Él pone un ejemplo de construir una casa. El sinónimo es una vida.
Mateo capítulo 7, verso 24, y después de todo lo que ha enseñado Jesús en el sermón en la montaña, él dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, todas las que ha dicho en los 6 capítulos, en los capítulos anteriores, 5, 6, sermón del monte, que llega hasta el capítulo 7. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, es decir, las obedece, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero establece el contraste aquí en el verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, es decir, no las obedece, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Esa palabra ruina es la misma que se utiliza en Lucas capítulo 2. Pero acá te das cuenta, yo te coloreé las dos frases claves acá, ¿no? Cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, y cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, no las hace. Ese es el contraste. Pero el que no las hace, su vida va a ser una ruina. Regresemos a la profecía de Simeón. Este niño va a ser para levantamiento de muchos y para ruina de otros. Es el mismo término que se utiliza acá. Ahora asocie la enseñanza. Jesús se está refiriendo a todo lo que ha dicho en el Sermón de la Montaña, Mateo 5, 6, para desembocar en el capítulo 7. Está resumiéndolo todo aquí, todos los principios que ha enseñado. El Sermón del Monte, por si acaso, son los principios de vida de los habitantes del reino de Dios, de todos los que son discípulos de Cristo Jesús. ¿Qué hay que hacer con todo eso? Obedecerlos, vivirlos. Quien hace esto, quien oye mis palabras en términos de Jesús, le compararé a un hombre prudente que edificó correctamente su casa o su vida. Pero si oyes y oyes y oyes y oyes sermón tras sermón cada domingo los principios de mi palabra y no los pones por hecho en tu vida, no los obedeces, te compararé a un hombre insensato. Un anciano, una anciana insensata que edificó su casa sobre la arena. Ese es el contraste. Pero dice el resultado, tu vida ¿dónde va? A la ruina. Podrías terminar como un anciano, una anciana en ruina. Depende de ti. Concluyo, hermanos, porque el tiempo pasó. Entonces te decía, hay dos maneras de envejecer, no hay 20, 30, 40, 50. O eres un anciano, una anciana, o eres un joven o una señorita que oye las palabras del Señor y las pone por hecho en su vida, o no las oyes y simplemente las desechas. Pero eso te va a llevar al final de tu vida igual. O para disfrutar de la gloria del Señor o para ruina, ruina eterna sería ya. Simeón no era el único que estaba terminando su carrera siendo justo y piadoso, si vemos el relato bíblico, y dependientes del Señor. Regresemos para finalizar Lucas capítulo 2, los últimos versículos, versos 36, 37. Se le estaba también allí Ana, y ahí entra el tercer personaje, que es Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Oiga, deténgase un momento aquí antes de que podamos cerrar este servicio. Fíjese, voy a tratar de darte una descripción así rapidísima. Como mujer joven, o cuando era joven Ana, podemos suponer que Ana, como cualquier otra joven, como cualquiera de las que están presentes aquí, el anhelo por tener familia es la siguiente etapa en la vida de cualquier persona, de cualquier chico o chica. Ahora, imagínate a Ana joven, ya planificando, soñando con ese futuro hogar, con su matrimonio y viéndose como algunas jóvenes tienen en mente, ya me veo siendo mamá con mis hijos, ¿no? Ven como en su mente como ya hecha realidad esa situación y viven soñando eso. Eso no está mal, es correcto, es parte de nuestro diseño divino. Imagínense a Ana planificando eso, viendo el álbum familiar, por usar una expresión, y ahí las fotos de él con su esposo y con todos sus hijos. Como cualquier mujer, diría yo. Entonces, en su
joven vida empieza a avanzar, conoce a alguien, se enamora, se casa, llega el matrimonio. Sus sueños se empieza a cumplir. Pero después de 7 años de matrimonio, el esposo fallece. Abruptamente es arrancado de su vida su cónyuge. No se nos dan detalles del fallecimiento del esposo de Ana, pero Ana quedó de pronto viuda, joven, después de 7 años, y quedó así por el resto de su vida. Cuando ocurre esta tragedia para la vida de Ana, ella tuvo que tomar una decisión casi inmediata. Ella, y esta podría ser la decisión de algunas mujeres, ella permitiría que Dios usara ese quebrantamiento para ministrar a otros o a otras personas que pasaran por ese mismo trance, o se llenaría de amargura y ella como mujer elegiría confiar en ella misma y luchar la vida, o elegir confiar en el plan de Dios para su vida. Tuvo que haber sido confrontada en ese punto. Versículo 37 nos muestra a una mujer que dio una respuesta clara, ¿no? Versículo 37 en tu Biblia, era viuda, dice, hace 84 años y no se apartaba. Ahí está la respuesta de ella. No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Saca por favor tu cuenta rápidamente, a ver, ¿cómo fuiste? ¿Qué tipo de alumno en matemática fuiste en tu escuela, en tu colegio? Dice el texto que ella se casó y estando casada a los 7 años, ella dice que enviudó. Y luego el segundo dato que da, que los siguientes 84 años se mantuvo así viuda. ¿Cuánto es 84 más 7 años? ¿Cuánto es? ¿Cómo, pastor? El que despierta, dale su movidita al que se está casando. ¿Cuánto es 84 años más 7 años que estuvo casada? O sea, ya cruzó los 90. Ya cruzó la barrera de la tercera edad. Ahora, pero dice, habría que sumar ahí un dato que no dice acá. ¿A qué edad se casó? Y habría que sumar esos años. Tomando el contexto, las jóvenes judías, ¿a qué edad se casaban? Tempranamente, entre 16 y 18 años. Ya, súmale eso, entre 16 y 18 años. A los 91. ¿Qué edad tenía Ana cuando entró al templo? 107 o 109 años. Relee conmigo el verso 37. No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ay, qué mujer para aburrida. Yo que ella me hubiera ido de juerga, soy joven. Hay que buscar otro marido. A rey muerto. Y todas esas tonterías que vienen a la mente de las mujeres. Pero esta mujer tuvo que tomar una decisión. O me quedo en esta amargura y busco un nuevo marido por último, porque en el contexto judío era terrible quedarse viuda. Quedaba en el desamparo, encima no tenía hijos. Había quedado en el desamparo total. No es como ahora. ¿Por qué decidió consagrar su vida al servicio del Señor? Pregúntate eso, mujer. ¿Por qué decidió 84 años fielmente? Y cuando se dice que era profetisa, eso significa dominio de la palabra y una comunión, igual que Simeón, tan ceñida con el Señor que Dios le hablaba de una manera increíble. ¿Por qué una mujer decidiría vivir eso? Y no era el resultado de, bueno, ya nadie se va a fijar en mí, no, ya. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué queda? Ya, pues, le serviría al Señor. No, tampoco. No creo que haya sido su actitud para tomar la decisión. Esa es la manera como se envejece, mis queridas damas. ¿Dónde más puedes encontrar una vida productiva y que le dé gloria al Señor, sino sirviéndole a Él? O le sirves a Él o le sirves al diablo, una de dos. Nunca se alejaba del templo, sirviendo de noche y día con ayunos y oraciones. Si hay alguna dama en medio de nosotros que haya pasado por esta experiencia de ver partir al esposo, al cónyuge, entenderá a Ana y sabrá que esto es una situación, una experiencia
sumamente dolorosa, difícil de enfrentar en la vida, sumamente difícil. Ana lo supo y también se dio cuenta que sola no iba a poder salir adelante. No te imagines a una mujer que, no, pero ¿a qué voy a salir adelante? Como dicen algunas, ¿a qué yo sola o con mis hijos, pero yo salgo adelante? Es ella, piensa en ella, que ella puede salir. No, Ana no hizo eso. Ella supo que sola no iba a poder enfrentar el terrible dolor de la partida del esposo en primer lugar y el futuro que le esperaba adelante en ese desamparo social. Sabía que no iba a poder. Y por eso como dice el dicho popular, se arrima a buen palo. El Señor es el único que va a poder sostenerme en todo este trance, ¿no? Y en vez de sumirse y sumergirse en el dolor, en la frustración, en lo que no fue, en un matrimonio frustrado, en ya no voy a tener a mi esposo nunca más y caer en las ideas más locas en ese momento, no se permitió eso. Más bien fortaleció su relación con el Señor, siguió adelante consolidándola y el estilo de vida que ella dio le hizo dar un giro drástico a su existencia, pero recuerda que ese giro drástico a su vida nace después de una trágica pérdida. Nace después de la partida de su esposo. La decisión que ella toma de consagrar su vida al Señor nace de una tragedia. Mira cómo puede cambiar las cosas del Señor para bien a aquellos que le aman. No sé lo que estés pasando, mi querida dama, no sé lo que te haya ocurrido a lo largo de toda tu vida, pero esta viuda está buscando realmente comprender esa soberana permisibilidad de Dios en su vida, está buscando entender qué ocurrió, qué está haciendo Dios, pero ella, creo sinceramente, que ella le tomó a pie puntillas, le tomó la palabra al Señor y la integró a su vida. ¿Cuál fue la palabra que le impulsó a seguir adelante? Descansando en el Señor. Esta es la palabra y esta podría ser la palabra para ti, mujer. Isaías capítulo 54, versículo 5. Isaías 54, versículo 5. Dice el Señor mismo, dice, porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre y tu Redentor es el Santo de Israel que se llama Dios de toda la tierra. Entonces Ana leyó este texto y dijo, ok, te creo, Señor. Esposo físico no lo necesito, lo tuve, ok, fue una tragedia, sí, pero no voy a desplomarme en esto, voy a confiar en lo que tú dices. Tú dices que eres mi esposo, a partir de ahora camino con mi esposo. Y por eso consagró su vida. Y por eso consagró su vida. Y por eso la vida de esta mujer fue absolutamente diferente. Ana se ve a sí misma ahora casada con su hacedor. Dime si vas a encontrar mejor esposo o mujer. Dime si vas a encontrar mejor esposo que él. No existe en realidad. Por lo tanto, se dedica su vida a servirle a su esposo, el Señor. Las prioridades del ministerio de esta mujer, obviamente, es para su Señor. Todo lo que leemos, que ayunaba, haciendo oraciones día tras día, está sirviendo a su Señor. Está casada con su Señor, ¿no? Ella es la descripción perfecta en su viudez de lo que dice Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 5, la que en verdad es viuda, dijo Pablo a Timoteo, la que en verdad es viuda y se quedó sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Ana era ese tipo de mujer. No estaba buscando nuevo esposo, no estaba disparada por ahí, no estaba inquietando a otras familias, visitando, yendo ahora que tengo todo el tiempo del mundo, nadie me puede decir a qué hora vengo, a qué hora salgo, no tengo ya gobierno de ningún hombre, hago lo que yo quiero. Soy soltera y ya usted sabe el resto de la canción. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo enfrentó Ana esa inmenso temor a la soledad característico de mujeres solas que se quedan sin un hombre a su costado? ¿Cómo enfrentó la soledad emocional? ¿Cómo enfrentó la soledad social, hermanos? Son preguntas forzadas aquí. Esta anciana, escúcheme, esta anciana, en lugar de irse a su casa, sentarse en su mecedora y vivir recordando lo que no pudo ser o alcanzar en su vida lo que quiso y lamentar siquiera que no tuvo hijos porque no tuvieron hijos. Y lamentar sobre eso, no solo perdí a mi esposo, ni siquiera tengo un hijo, una hija para consolarme. Ella no se derrumbó en la silla de su casa o en su cama pensando en todo esto. Esta anciana tampoco dijo que las mujeres más jóvenes que yo ya empiecen a servir. Yo ya cumplí
mi ciclo, ¿no? Voy a descansar. No, esta anciana se negó a dar un paso atrás y se negó a ceder su privilegio de servirle a su esposo, su hacedor, se negó a renunciar a ese privilegio. Y dijo que claro, se levanten las jóvenes que sirvan al Señor, pero yo no voy a renunciar. Es una especie, me casé con el Señor y lo sirvo hasta el final, y así lo hizo. Esa vida de Ana refleja lo que dice el salmista en el Salmo 92. Anote esto, por favor, mujer. Salmo 92, versículo 14. Dice que aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes. No solo esto para mujeres, es para los hombres también. Aún en la vejez, aún en la tercera edad dará fruto, estarán vigorosos y muy verdes. Pero ¿cuándo ocurre esto? Tendrías que reescuchar todo el mensaje. Qué manera maravillosa de envejecer. ¿Cómo se llega a este tipo de vejez? Considerando, meditando toda la palabra del Señor, sobre todo la obediencia, desde muy jóvenes, como yo decía, porque la juventud no te durará para siempre. Escúchame, la juventud no te va a durar para siempre. Habla con cualquier hermano o hermana de los que estamos en la tercera edad y te vas a dar cuenta, la juventud no te dura para siempre. Y termino con esta porción y necesito leerla, hermanos, porque esto nos lleva a una profunda reflexión en realidad, y espero que te vayas así. Eclesiastés capítulo 12, escucha cómo concluye todas sus reflexiones Salomón acerca de la vida, y así tendríamos que reflexionar nosotros antes de cruzar al siguiente año. Eclesiastés capítulo 12, los primeros 7 versículos. Yo voy a leerle una versión diferente a la que tú tienes. Pero mientras vas leyendo, vas a ir entendiendo mejor. Si manejas la versión Reina Valera, vas a ir entendiendo qué significa lo que dice allí Salomón. Dice en el versículo 1 de Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador cuando todavía eres joven. Antes que lleguen los malos tiempos y te aflija la vejez, así no tendrás que decir, ya no le encuentro gusto a la vida. Versículo 2. Ten siempre presente a tu Creador antes de que el sol, la luna y las estrellas se oscurezcan y vuelvan las nubes oscuras después de la lluvia. Versículo 3. Cuando te llegue esa época, y está hablando el versículo anterior, está hablando de la vejez. Versículo 3, cuando te llegue esa época, tus brazos perderán la fuerza, tus piernas se debilitarán y se doblarán, se te caerán los dientes y no podrás morder bien la comida y tu visión será borrosa. Versículo 4. No oirás bien. ¿Qué dijo, pastor? No oirás bien. No escucharás el ruido en las calles, ni siquiera el de la piedra que muele tu trigo. No oirás cantar a las mujeres, pero el canto de un pájaro te despertará en la madrugada porque no podrás dormir. Entonces estás vagando desde las 5 de la mañana, como zombie ahí en tu casa. Y los demás, acuéstate, abuelito. Nada. Versículo 5, temerás a las alturas, a tropezar con algo en el camino. Tu cabello se volverá blanco como las flores de un árbol de almendro. Te arrastrarás como un saltamontes cuando camines. Perderás el deseo de vivir. Perderás el deseo de vivir. Luego irás a tu hogar eterno. Y los dolientes se reunirán en las calles para llevarte a enterrar. Por eso acuérdate de tu Creador antes de que se rompan las cuerdas de plata y se quiebre la copa de oro y se rompe el cántaro contra la fuente y se despedace la polea del pozo. Todas son figuras de final de vida. Verso 7. Tu cuerpo vino de la tierra y cuando mueras regresará a la tierra, pero tu espíritu vino de Dios y cuando mueras regresará a Dios. ¿Cómo vas a decidir envejecer? ¿Cómo vas a decidir terminar tus días aquí? ¿Cómo vas a, mi querido joven, señorita, entrar a tu etapa de madurez y de vejez si Dios te permite esa bendición? Oramos, oramos. Que esta noche buena, el día 24 me refiero, que no vamos a vernos aquí, Dios traiga a reflexión estos textos, los tomes, los revises y reafirmes quizás lo que le vas a decir ahora al Señor. Señor, gracias.
Gracias por ser tan claro con tu palabra, por ministrarnos de esta manera, Padre de los cielos. Gracias por traer tu verdad para redarguir nuestros corazones. Gracias por mostrarnos que solamente hay dos posibilidades, o un tipo de vejez u otro tipo de vejez, o un tipo de juventud y otro tipo de juventud. No hay más, Señor. La elección que tomamos nos hará sabios. La elección que tomemos nos hará construir sobre la roca o construir sobre la arena, pero pronto veremos los resultados. Y será para vida eterna o será para ruina, para condenación eterna. Haz sabios, Señor, a cada uno de mis hermanos y mis hermanas presentes. Hazles sabios, Padre, que administren esta palabra con mucho cuidado ahora que se está cerrando este año. Con mucho cuidado, Señor. Te lo suplicamos, Señor. Te lo rogamos. Haznos sabios. Solo tú puedes hacerlo.